Muy buenas tardes, señoras y señores. Ha existido siempre, pero ahora le ponemos nombre. Responsabilidad afectiva. Términos como el ghosting o el gaslighting le han puesto nombre y apellido a este mal endémico que sufrimos en la sociedad y hoy tratamos aquí en La Explanada. Y la música y el baile han vuelto a la concha de La Explanada, la de verdad. La iniciativa tiene el objetivo de promover el envejecimiento activo y evitar el aislamiento, favoreciendo las relaciones sociales. Repasamos cómo ha sido esta nueva edición, donde los protagonistas han vuelto a ser ellos, los centros de mayores. Y puestos a imaginar cómo se imaginan el Alicante del mañana, el Alicante del futuro. Gracias a la inteligencia artificial, imaginarlo es cada vez más factible. No solo pensarlo, sino también verlo. Un Alicante más verde, futurista y hasta con edificios dedicados a las hogueras. Hoy nos adentramos en el Alicante imaginado. Y también hoy nos adentramos en el Festival de Cine de Alicante, la 20ª edición. Arranca hoy con la sección oficial y la película Nato Cero, el origen del mal. Hablamos con los protagonistas de este largometraje. Madre mía, qué tarde nos espera hoy, cualquiera se la pierda, así que ya lo saben, como nosotros siempre les decimos, incluso pedimos, a partir de ahora y en la próxima hora no se pueden mover del sofá porque pasamos lista. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, empezamos en La Explanada. Cuando el reloj alcanza las 7:30 de la tarde, arrancamos esta jornada. Y es que, señoras y señores, ya lo hemos advertido, hoy ha empezado ya la sección oficial del Festival de Cine y ahí está nuestro compañero Vicente Hipólito. Muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras y con quién? Muy buenas tardes, Carlos. Pues la verdad es que sí, esta semana me vas a ver con mucha frecuencia porque estamos viviendo los días grandes del séptimo arte en la ciudad de Alicante. Y hoy vamos a conocer a fondo uno de los largometrajes, una de las películas que compite por la Tesela de Oro, Nato Cero, el origen del mal. Y nos va a hablar de ella su director, Gonzalo Crespo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Gonzalo, coméntanos un poco la premisa de Nato Cero. Pues es una película que va sobre la maldad, sobre el origen de la maldad y del mal. Reunido muchas veces con el guionista, hablábamos muchas veces sobre el estado de la sociedad actual y nos preguntábamos si podría existir la posibilidad de que el mal estuviera entre nosotros sin que ninguno nos diéramos cuenta en cualquier lugar de nuestra vida. Oye, para ser tu primera película, la ópera prima, te has rodeado de unos actores impresionantes. ¿Cómo lo has conseguido? Pues mira, estas cosas se consiguen primero con el guión. Lo primero que te pide un actor es el guión y ver si está cómodo en ese personaje, si está cómodo en cómo va a ser la relación y después hablando mucho con ellos y a partir de ahí, bueno, pues he tenido la suerte, como bien dices, de que hayan aceptado y de que no solamente hayan aceptado, sino que se han vaciado completamente todos ellos, ¿no? En el caso de Carlos Olaya, además era la primera vez que era protagonista y eso para él era evidentemente un aliciente especial, pero yo lo tuve claro desde el minuto uno. No buscamos absolutamente nada más, ni hice ningún casting, lo llamé y solamente le pregunté, ¿quieres hacer tu prota? Me dijo que sí, que estaba encantado y a partir de ahí ya, pues, bueno, ya vino Lucía, vino Jesús, vino Geraldine, vino John y la verdad que sí, un casting fantástico. Gonzalo, otra de las particularidades de Nato Cero es que está rodada en Sevilla y también en Nueva York. Así es. Es una producción muy ambiciosa. Sí, eso lo tuvimos claro desde el principio, ¿vale? Lo de rodar en Nueva York, desde el principio, evidentemente, cuando se leía el guión, pues todo el mundo decía que estábamos como una cabra, que rodar en Nueva York era muy complicado, pero la ciudad es un personaje más. Nosotros hemos tenido también problemas con la pandemia, ¿vale? Con todo este tema, en el rodaje y en el proceso. Y claro, se plantearon alternativas, se planteó rodar en Madrid, en Barcelona, se planteó rodar incluso en Londres, pero siempre nos mantuvimos firmes y dijimos que tenía que ser Nueva York y que esperaríamos lo que hubiera que esperar para hacerla allí. ¿Por qué? Porque entendemos que es una ciudad en la que todo el mundo tenemos un referente cinematográfico en la cabeza, en la que todo el mundo entendemos que puede pasar cualquier cosa. Y esta historia es una historia en la que es muy importante que el espectador entienda que todos estamos sujetos a la posibilidad de que un nato aparezca en su vida.
he leído que también la pandemia os retrasó mucho los rodajes, ¿no? Sí, tuvimos varios momentos de rodaje, que la pandemia fue dura. Lo primero fue el día 1 de rodaje, que nada más empezar por la noche, pues eso, estábamos terminando ya, preparando el día siguiente, y apareció el director de producción por el fondo, así a unos 20-25 metros, con la mascarilla y todo. Yo ya le vi la cara y no me lo podía ni creer, y él me estaba mirando con la cara completamente rota. Y llegó y me dijo que había habido un positivo en una persona de figuración de la mañana, y tuvimos que parar todo el rodaje durante 15 días. Después tuvimos que esperar un año, porque así como en Europa ya nos parece esto ciencia ficción y como historia de casi de nuestros abuelos, nosotros mismos, pues abrió las fronteras. En Estados Unidos se tardó casi un año después en abrir la frontera. Eso nos provocó que rodamos en noviembre del 20 en España, y en noviembre del 21 nos fuimos a Nueva York. Por lo cual fue un año que eso para los actores sobre todo era un poco complicado, porque hubo que hacer ensayos otra vez y demás, porque hacía un año que no estaban con el personaje, y eso es complicado. Y después ya cuando llegamos a Nueva York, a Estados Unidos, bueno, la entrada en Estados Unidos normalmente es complicada, pues ya en pandemia te puedes imaginar, aquello era una locura. Entonces claro, los actores no llegaban en los mismos días, lógicamente por plan de producción, y cada día que llegaba un actor teníamos que estar pendientes de la aduana, de ha entrado, porque claro, por cualquier cosa en esa época te podían dejar fuera completamente, ¿no? ¿En algún momento pensasteis en cambiar de ciudad? No, ya te digo, claro. En algún momento surgió la posibilidad de Madrid, surgió la posibilidad de Barcelona, surgió la posibilidad de Londres, por ejemplo, de hacerlo, pero es que desde el principio, cuando empezamos a escribir la historia, Rafa y yo, Nueva York era la ciudad en la que la historia pasaba, porque es una ciudad en la que entendemos que todo es posible, que pueda ocurrir, y la historia de Nato siempre estuvo allí. Gonzalo, coméntame, hablemos del Festival de Cine Alicante. ¿Qué significaría para Nato ganar la Tesela de Oro? Hombre, sería un puntazo, la verdad. Es muy importante para cualquier obra cinematográfica el recorrido en festivales. Primero por el tipo de público al que van dirigidos, ¿sabes? Que es un público amante del cine, que es un público que ama la cultura. Y en segundo lugar porque un pistoletazo de salida, la película acaba de arrancar ahora mismo todo su proceso de promoción y distribución. Para mí la película no se termina hasta que la ve alguien, hasta que la compartes con alguien, y hacerlo en Alicante pues me parece maravilloso, y bueno, estaríamos orgullosísimos de pasear ese premio por toda España, ¿no? Gonzalo, la estrenáis el próximo viernes. ¿Cómo van esos nervios? Bueno, ya la verdad es que una vez que ya has terminado la película y la has sonorizado, la has visto en sala, tú solo, a lo mejor con alguna gente muy pequeña del equipo y eso, a mí particularmente se me pasa ya, ¿sabes? Yo no estoy especialmente... Estoy más nervioso por lo de hoy del festival, ¿sabes? Porque son gente que va a este tipo de actos y este tipo de eventos con un interés especial, que no con lo que vaya a pasar en los cines, ¿no? Esto al final tiene vida propia y el espectador es soberano y dirá si le gusta o no le gusta, y poco más por nada. Tras los primeros visionados, ¿estás satisfecho con el resultado? Sí, es muy difícil cuando te planteas hacer una película, y más de este tipo, con todos los elementos que hemos comentado, que cuando la ves todo lo que tenías en la cabeza haya pasado. Y eso sí lo hemos conseguido. Es decir, queríamos rodar en Nueva York, queríamos que fuese Carlos, queríamos que tuviese un aspecto y una factura que pudiera competir en cualquier sitio, queríamos que fuese un thriller de género, y también eso lo hemos conseguido con la ayuda de la música, con la ayuda del montaje, con la ayuda de la fotografía. Quiero decir, todo el mundo entendió muy bien el concepto y todo el mundo ha remado en torno al concepto, y hemos conseguido lo que en su momento nos propusimos. Si eso es del agrado del público o no, lo dirán ellos. Por último, Gonzalo, es una película que ahora tiene una primera vida en los cines, pero es muy probable que tenga más vidas en plataformas o en televisión, ¿verdad?, en el futuro. Sí, hoy en día la verdad es que es mejor para las obras audiovisuales y para el cine en general, para las películas en general, porque al final lo que quieres es que cuanto más gente vea la película, mejor, ¿no? Y bueno, primero tienes una primera vida en las salas de cine, que es muy importante, después tienes otra segunda vida en las televisiones en abierto, después tienes otra vida en las plataformas, y después tienes una cuarta vida, por decirlo de una manera, que es toda la distribución internacional, ¿no? En este caso, como la película transcurre en Nueva York, bueno, pues nos están diciendo que va a tener una buena distribución internacional y que se va a ver en bastantes sitios del mundo, con lo cual, bueno, pues mientras más gente la vea, pues con más gente la comparte, y con más gente comparte este viaje,
y eso siempre es bueno. Bueno, Rafa, pues Rafa, perdona, ya estaba pensando en nuestro siguiente invitado, Carlos. Gonzalo, muchísima suerte y disfrutad mucho sobre todo estos días. Muchísimas que vaya muy bien. a ti y espero que la veáis. Muy bien. Carlos, nosotros vamos a seguir hablando de Nato Cero. Dame unos minutos, te dejo que sigas con tus invitados y enseguida, ahora sí, te voy a presentar a uno de sus guionistas, Rafa Oliver. Pues enseguida te damos paso a ti ya, Rafa. Y nosotros continuamos en esta tarde, o mejor dicho, la empezamos. Bienvenidos, porque hoy la Explanada ha empezado prácticamente en ese festival de cine y hoy te empezamos también con una de la casa, con una colaboradora habitual. Dalia Rosas, bienvenida. Gracias, Carlos. Bienvenida a tu casa. Sí, sí, aquí a mi casa. Hoy hablamos de un término que se ha colado últimamente en la gran mayoría de conversaciones mundanas. Vamos por la calle y ya no es tan extraño escucharlo. Responsabilidad afectiva. Añadimos una palabra más a toda esta amalgama, ¿no? a esta amalgama de términos que tenemos, haciendo referencia a cómo nos sentimos, cómo somos y cómo nos comportamos. Totalmente, cómo nos comportamos. Pero bueno, yo pienso que se habla poco de la responsabilidad afectiva, ¿sabes? Pero cada vez más, ¿no? Cada vez más, pero bueno, yo esto ya es pienso un paso. que es un término del que tendríamos que hablar mucho y mucha gente todavía lo desconoce. Tan lo desconoce que no la practica. Entonces... no, claro, el mayor exponente de no saber lo que es no practicarlo. Con lo cual, hoy nosotros aquí haciendo pedagogía y tratando que ustedes también sean un poco más responsables afectivamente hablando, pues vamos a poner sobre la mesa qué es esto de la responsabilidad afectiva. Dalia. Sí, a ver, es muy importante que se empiece a hablar de términos que amplían un poco el nivel de conciencia, y la responsabilidad afectiva es uno muy importante. ¿Por qué? Porque hablamos de esa parte que es responsabilidad de cada persona en las emociones y en los sentimientos, no solo suyos, sino lo que ocasionan en las demás, ¿no? Es lo que hablabas tú, no solo la parte emocional, sino la comportamental. Cómo actuamos y qué cosas hacemos cuando nos relacionamos con otras personas. Entonces se refiere a lo mío en relación con el otro, ¿no? O sea, todos aquellos comportamientos que yo hago o no hago que pueden afectar a otras personas. A ver, esto de la responsabilidad afectiva es algo muy abstracto, sí, porque no es algo palpable, sí, y a veces no lo tenemos claro. Realmente, ¿qué implica todo ello? ¿Qué implica ser responsables afectivamente? Sí, implica primero un conocimiento sobre las emociones, sobre lo que a mí me está pasando. Implica también conocer lo que es la empatía, cómo lo que yo digo o hago puede perjudicar o hacer daño a otras personas. Implica también la comunicación, ¿no? Cómo me digo lo que siento y en qué espacios también, ¿no? O digo o no digo, porque hay mucha gente que no dice, y no solo no dice, sino desaparece, y ahí tenemos el ghosting, ¿no? Que es Esto es horrible, por terrible. cierto, luego hablaremos de él, Sí. yo creo que en profundidad, Sí. pero es uno de esos males que ha llegado por ahora para quedarse Sí, sí. a través de las redes sociales y bueno, hace mucho daño, sobre todo a la gente joven que tiene menos recursos Sí. para hacer frente a un problema de estas características. Estás hablando con alguien y de repente, ostras, hace lo que se llama comúnmente bomba de humo, Bomba de humo. desaparece por completo y al tiempo igual incluso aparece, te vuelve a escribir. Por redes sociales es mucho más fácil hacerlo. Antes, bueno, pues sabías dónde vivía esa persona, era todo un poquito más sencillo. Ahora hemos añadido complejidad a las relaciones. Sí, totalmente. El ghosting está muy relacionado porque sería el lado contrario de la responsabilidad afectiva, ¿no? Vale, entonces ya tenemos el antónimo. El antónimo. El antónimo de responsabilidad afectiva es el ghosting, es Uno decir, de desaparecer ellos, sin uno dar de previo ellos. aviso. Sí, totalmente. Y estando genial, quiero decir, Sí, sí, esto es, sí. no tiene síntomas de haber nada negativo y de repente, chas. Sí, en el ghosting hay dos cosas troncales. Una, la dificultad de la persona para comunicar que no quiere continuar en la relación, y dos, está muy relacionado al tipo de apego que tenga la persona. O sea, hay personas con apego evitativo, o sea, lo que empiezan a sentir que ya tienen un grado más de implicación con la otra, con el otro, como que desaparecen, Es como, ¿no? ¿no? Esto pasa mucho en la sociedad, sobre todo en las generaciones venideras y las que ya están alcanzando la treintena, que tienen mucho miedo al compromiso, a la responsabilidad de cualquier tipo. No quieren aferrarse a nada porque temen no vivir suficiente.
¿no? Vamos, esto es reflexión de Carlos, ¿eh? No es ninguna teoría científica, pero no no sé sí si lo es, compartís está muy expertos. relacionado también con los conceptos hablamos en este caso de la pareja, ¿no? O sea, lo que hasta el día de hoy era la monogamia, la heterosexualidad, y que era digamos, lo del día a día, y que la gente vivía en parejas de 20, 30 y 50 años de matrimonio, nos vienen generaciones en las que sencillamente dicen, yo quiero todo lo contrario, o no quiero eso, o sea, no quiero monogamia, no soy heterosexual, quiero vivir experiencias y tener mi vida sin depender de una persona toda la vida, ¿no? Y también está relacionado a la historia, pues son hijos o nietos de parejas de larga duración. Los millennials es un ejemplo de eso, y también la generación que vienen detrás. Entonces la dificultad es contactar con el compromiso, y ahí es donde tocan también con la dificultad de la responsabilidad afectiva, porque responsabilidad afectiva no es que tú no tengas relaciones, puedes tenerlas o no tenerlas, es en determinado momento cuando no te sientas bien poder comunicar que no es lo que tú quieres y que vas a buscar otra cosa. Claro, y a la hora también de establecer ciertas relaciones se encuentran ciertas dificultades porque aparte del miedo al compromiso también tienen otras carencias, por ejemplo, vamos a englobar nosotros también, que no somos ajenos a la sociedad ni a la vida. Por ejemplo, la de ser un poco egoístas, ¿no? El no ver más allá de nosotros mismos, pensar que somos el ombligo de todo y que bueno, pues que al final cuando tienes una relación ya no solo hace falta que sean parejas, sino pues familiar, una amistad. ¡Ay, Dios mío, el Siri! Madre mía, ¿te ha dicho algo importante? No, nada. Digo, a ver si me está contestando. Con esto de la inteligencia artificial, cualquier día hasta el teléfono nos dice lo que debemos hacer. Que escuchar. Y bien, eso. Seguramente lo haría mejor que nosotros. Bueno, en eso se está trabajando, esperemos que no, pero... Lo que te estaba diciendo precisamente iba en la línea de el poco compromiso que tenemos y luego cuando lo adquirimos, el no saber realmente darle lugar a la gente, de escuchar, de tener en cuenta sus opiniones, porque somos un poco egoístas el ser humano. Sí, y últimamente, o sea, en las generaciones, bueno, y en la sociedad actual, lo que prima es el modo hedónico, que le llamamos en psicología, ¿vale? Que es estar bien, sentir placer, vivir a tope y no preocuparme por quien no está bien, por quien pues yo digo algo y pues ya con su pan se lo coma o lo que sea, ¿no? Entonces eso nos sitúa de un lado que es contrario a lo que se llama el modo agónico, que es todas las personas que están pendientes del malestar y tal. Pero en el punto medio tiene que haber un equilibrio y es entender que todas estas acciones o lo que yo diga o lo que yo haga tiene consecuencias en la vida de otra persona. Y me da igual que hablemos de pareja, hablamos de hijos, hablamos de padres, de compañeros de trabajo, de relaciones de infidelidad, a veces también, que no hemos hablado, algún día hablamos de ese tema. Tú sabes que a mí me encanta lo de las infidelidades porque antes teníamos una sección con la sexóloga Aitana G.3 Áncoras y ella siempre nos contaba que había mucha gente infiel, pero muchísima. Sí, muchísima, pues que dabas una patada y salían 50. Sí. Es un tema del que se habla muy poco porque sigue siendo tabú en la sociedad actual. Pero la responsabilidad afectiva también entra ahí, porque muchas veces pues me puedo estar relacionando con otra persona, aparte de mi pareja, o creando ahí, yo qué sé, un vínculo que yo no voy a poder continuar, o que sí que quiero continuar, la otra persona no lo sabe, ¿no? O no estoy siendo yo muy clara o muy claro. Entonces ahí es donde entra. ¿Y por qué? Pues básicamente también porque la gente tiene muchas dificultades, primero para darse cuenta de qué estoy haciendo yo aquí, y eso cómo beneficia o perjudica o afecta a los otros, y cómo puedo yo comunicar eso. Hay una dificultad real de hablar las cosas. Claro, este es otro de los puntos que hoy día las relaciones parece que tienen que ser idílicas, perfectas, que no podemos discutir porque si no la relación está abocada al fracaso. De hecho, también el miedo incluso al propio fracaso, que no pasa nada cuando una relación falla. Fallamos todos los días, somos seres humanos, pero después está ese punto, ¿no?, de que las relaciones pueden tener una discusión y solucionarlo sin ningún problema. El problema viene cuando no se soluciona. Sí, porque, a ver, las personas viven de forma muy fantasiosa el tema de las relaciones, o sea, se piensa... ¿Esto sabes quién es el culpable? Perdón que te interrumpa. Lo sé, por supuesto. Disney, que nos ha metido en la cabeza que esto tenía que ser como en los cuentos. Hombre y mujer acaban en un corcel blanco, alejándose por una baldosa amarilla, y no,
Cariños, no, es que Pero la yo vida no es siempre le así. digo a mis pacientes que una cosa interesante sería preguntarle a Cenicienta o a Ariel o alguna de estas qué pasó 15 años después, ¿no? Después de la crisis de los 14 años, que es bastante dura. Hay gente que ha escrito sobre esto. Es Ha muy- terminado los cuentos haciendo un flash forward. Sí, totalmente. Es necesario, ¿por qué? Porque cuando la gente fantasea sobre relaciones perfectas, lo que vive es en la propia insatisfacción. Y esto lo hemos hablado alguna vez, lo favorecen mucho las redes sociales, las conversaciones hedónicas con otras. No, es que estuve de viaje en las Seychelles, ay, yo nunca voy de viaje, es que tú no me llevas de viaje, es que... Pero vale, no es que tú vayas o no vayas, tú le has preguntado a la otra persona si le gustaría ir de viaje, le has comunicado que tú quieres ir de viaje. Es que también hay una tendencia en el tema de la fantasía en las relaciones, es que la otra persona me adivine, ¿no? Que adivine cuáles son mis deseos, qué es lo que yo quiero y cómo lo vamos a llevar a cabo. Cuando lo que pasa es que a veces las propias personas no tienen ni claro qué es lo que quieren, ¿no? Entonces ahí también entraría la responsabilidad afectiva, el darme cuenta de que yo tengo que establecer mis propios deseos para mí y a partir de ahí comunicarlos, no esperar que el otro me diga o me haga, ¿no? Con lo cual, estamos ya en el tiempo de descuento, nos quedan un par de minutos, Dalia. Sí. Vamos a poner puntos Sí. rápidos, Sí. concisos. Sí. ¿Qué es responsabilidad afectiva? Responsabilidad afectiva, darme cuenta de lo que siento, dejar de culpar a los demás de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento. Si yo estoy enfadada, el enfado es mío, el cabreo es mío. Entonces, me hago cargo, no digo porque lo que tú hiciste, no, perdona, con lo que tú dijiste yo me he enfadado. ¿Y ahora yo qué hago con esto? ¿Voy a explotar? No. Tendré que hacer una gestión emocional y decir qué es lo que me ha enfadado cuando me sienta calmada. Porque aquí entra otro punto importante, que es cómo lo digo. O sea, si yo exploto y lo digo malamente, ¿qué consigo? El Que la otra efecto persona se contrario. enfada aún más. Totalmente. Que esto suele pasar, ¿eh? Sí, sí, el efecto contrario. Entonces, quizás lo que tengo que hacer es un termómetro mío y en el momento que yo esté caliente no es el momento de reaccionar. Responsabilidad afectiva. Me calmo, me tomo un vaso de agua Esto fría. los niños se lo enseñan en el colegio, ¿eh? Esperemos que lo estén enseñando. A mi sobrina, que está ahora en la guardería, le hacen contar hasta 10 para relajarse. Esto, a ver, habría que aplicarlo también en los adultos. Totalmente, contar hasta 10, tomarse un vaso de agua fría, echarse agua fría en la cara o en la cabeza, o sea, son herramientas que funcionan para no saltar a la primera. Eso por un lado. Y cuando me calme, pensar cómo voy a decir lo que quiero decir. Eso es responsabilidad afectiva también. Y también ponerme en el lugar del otro cuando yo exploto, ¿qué es lo que puede sentir el otro? Empatía. Entonces, vamos a trabajar un poco en eso porque si no, las relaciones van como van también, ¿no? Pues mira, Dalia, antes de despedirte, y ya que aprovechamos que tú estuviste allí, vamos a ver el siguiente vídeo. Y es que estas semanas, ya pasando de tema, se ha celebrado en la Concha de la Explanada el mayor eventazo relacionado con los centros de mayores. Ahí se han dado cita la mayoría de ellos a Ciudad de Alicante. Hoy, madre mía, yo soy maravillada, sino que una abuela ahí metida en la tele todo el día, ¿no ves que no? Yo me voy, me divierto con mi hija y bailo y canto y hago de todo. Porque date cuenta que nosotros hacemos flamenco, sevillanas, castañuelas, de todo lo que sea arte, nosotros ahí estamos. A mí me gustan más las sevillanas. A mí las sevillanas. Flamenco también, pero las sevillanas más que nada. Y las castañuelas también, nos las agradecemos. Somos especialistas en todo, lo que nos pidas te hacemos, no hay problema. Nada, que tengo 4 hijos y los quiero en locura. Que mi hijo va a verlo en la tele. Que los quiero en locura, así que fíjate. Ay, ahí los veíamos, que bien se lo pasaron, Dalia. Yo te lo he puesto antes de que te fueras y he pasado corriendo de tema porque no nos queríamos quedar sin tiempo para comentarlo. Tú estuviste allí presente. Sí, ¿Lo claro. pasasteis bien? Sí, lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho para organizarlo, que por cierto, no sabía que me iba a tocar esto aquí, pero Claro. bueno. Yo no he dicho que lo organizabas tú, simplemente que había sido como una protagonista ajena a todo. No, pero vosotros No, no. tuvisteis parte fundamental de esa organización. Claro, yo formo parte del equipo que organizamos cada año esta muestra y bueno,
bueno, con mucha ilusión, porque la ilusión la mueven ellos, ¿no? Las personas mayores que trabajan para llegar aquí a la muestra de la Explanada durante todo el año, preparándose con los bailes, inclusive confeccionando los trajes, que hay muchos grupos que lo hacen, y bueno, aunque nos genera mucho trabajo, es mucha satisfacción también. Yo sé que esto es un imposible, pero yo a veces te lo he comentado, pero ¿tú sabes cuál es mi mayor sueño televisivamente hablando en Alacantí Televisión? No. Traer un día un montón de gente mayor al programa. Pues cuando quieras. Te juro, mira, tenemos unas gradas ahí que ustedes no las pueden ver, porque mira, esto es magia y es la televisión, pero bueno, yo sueño el día que se pongan aquí detrás y me lo llenen de gente mayor, porque es que la gente mayor alarga la vida. No, y ve la Explanada, no solo que alarga la Bueno, vida. por eso a mí me da miedo que cualquier día vayamos perdiendo a gente, porque es que tiene que durar més que un cul de mort en mig d'un bancal, porque si no perdemos gente. No, no, audiencia. la Explanada la ve muchísima gente mayor, y mándales un saludo porque cada vez que me ven es que dice, ¿qué te he visto? ¿Qué te hemos visto? Que vemos el programa. Y Pues oye, mándales el saludo al pilotito rojo. Mira, esa que se enciende ahí. Bueno, un beso para todos y esperamos que hayáis disfrutado de la muestra. Y bueno, aquí estoy con Carlos, que el famoso eres tú, que lo sepas. Ay, ojalá cualquier día, ¿sabes? Pero por ahora no. Pero yo estoy esperando mi momento. Dalia, mil gracias por venir una tarde más. Sí. Te vemos después de hogueras. Sí, después de hogueras. Que disfrutéis. Señoras y señores, no te muevas aún, porque Vicente Hipólito llamando a la puerta. Vicente, volvemos a conectar contigo, que sigues ahí, en el Festival de Cine de Alicante. Así es, Carlos, como tú dices, seguimos con más protagonistas de Nato Cero, el origen del mal. Rafa Oliver, guionista, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa, nos comentaba hace unos minutos Gonzalo que los actores leían el guión y enseguida se quedaban enganchados. Eso es toda una enhorabuena para ti, que estos actores de tanto nivel hayan querido participar en esta película. Ha sido realmente gratificante ver cómo desde un principio el guión lo han cogido, lo han leído, lo han entendido y se preocupaban mucho, nos querían preguntar siempre que realmente si su personaje estaba bien enfocado como ellos lo iban a representar, y es verdad que desde un principio al leer el guión se han quedado todos pillados con la idea y lo han entendido a la perfección, lo cual ha funcionado muy bien a la hora de desarrollar después el rodaje. ¿Qué tiene esta película, este thriller, este cine policíaco, diferente a otras del género? Nosotros queríamos hacer una película sobre el mal y ese fue el germen de todo. Nos sentábamos, hablábamos, pero hacer una película del mal que no fuera sobre asesinos en serie, que no fuera sobre temas diabólicos, algo que fuera del mal intrínseco en el ser humano. Y a partir de ahí desarrollamos esto de Nato Cero, que era como una escala del 0 al 10, donde el 10 sería una persona normal y el 0 alguien que no existe porque, o no debería existir, porque sería imposible de detectar y de detener, ¿no? Y ahí empezamos a desarrollar la idea de, oye, ¿y si el Nato Cero existiera en una ciudad, qué pasaría? Y esto nos llevó a, si existiera en una ciudad tendría que ser en Nueva York, ¿no? Y poco a poco ahí fuimos desarrollando lo que es el puzzle de Nato Cero, ¿no? Eso quería saber, ¿por qué elegisteis Nueva York? Desde un principio teníamos claro que la ciudad de Nueva York era como un personaje que venía atado a la ciudad como personaje y Nato Cero como personaje, ¿no? Y desde un principio pensamos en Nueva York y dijimos que si no era Nueva York no podíamos rodar con un falso Nueva York, que era poner imágenes de archivo, sino que teníamos que estar allí, sobre todo para que los actores y todo el equipo también se prendara de esa sensación de que si esto fuera verdad, la ciudad donde se quedaría muy a gusto el Nato Cero sería Nueva York, ¿no? Quiero preguntarte por las dificultades que habéis tenido, porque a la hora de elaborar un guión, pues la página está por escribir y puedes escribir lo que quieras, pero luego hay que rodarlo. ¿Qué dificultades os habéis encontrado luego? Bueno, ahí, este guión, la dificultad que ha tenido, bueno, que no es mío solo, ha participado últimamente Ortuño y Gonzalo Crespo, la dificultad mayor es que hemos querido que las partes en inglés que fueran actores que representaban personajes de Nueva York que hablaran en inglés. Es decir, teníamos que buscar personajes bilingües para que cuando fueran diálogos de personajes que son españoles, que están allí en Nueva York, hablen en español, pero luego el desarrollo sea en inglés. Esto, claro, conlleva la dificultad de escribir un guión bilingüe y que los actores dominen los dos idiomas, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y sobre la pregunta de la dificultad del guión, en cuanto a gestionarlo, aquí se me ha ido la pregunta. No pasa nada porque tengo más preguntas para ti. A ver, ¿cómo es, por ejemplo, hacer un guión a 6 manos? Vale. Han sido 3 guionistas. Claro, ahí es complicado, pero a la vez, como te he dicho antes, con el tema de los actores, desde un principio lo hemos entendido
todo el equipo que era una idea a desarrollar, cuál era el origen y el germen y el final, y a partir de ahí ha sido fácil porque las participaciones de cada uno han contribuido yo creo que a mejorarlo, ¿no? Las secuencias que eran a lo mejor que no aportaban demasiado, que a nivel creativo dices tú son muy importantes, pero luego los mismos actores o los otros dos compañeros que hemos estado participando te decían esto realmente haciéndolo de otra forma queda igual o mejor y no ensucia, digamos, ¿no? a la hora de rodar. Y bueno, todas las aportaciones han sido positivas para mejorar el ritmo de la película, ¿no? Rafa, ¿qué tienen los thrillers que enganchan tanto al gran público? Yo creo que el buen thriller siempre ha gustado cuando no defrauda al espectador, es decir, cuando no engaña, ¿no? A mí me gusta mucho, soy un devorador de ficción y a mí cuando voy viendo el final y de repente sale alguien o algo que dicen este es el final y te defrauda porque no te lo han enseñado antes como un truco de magia o como un engaño, ¿no? Nosotros lo que queríamos era hacer un thriller en el que de alguna forma el desenlace esté inherente en la trama, ¿no? Que no sea algo que diga, uy, no me lo esperaba, pero es verdad que me han dado pistas, ¿no? Entonces en este thriller hemos querido un poco seguir la senda del Nordic Noir, de otras películas referentes en las que se mantiene la tensión y te vamos dando pistas para que al final el desenlace te guste, ¿no? Digas, vale, sí me quedo con buen sabor de boca en cuanto que cuadra con lo que yo pensaba, ¿no? Al ver la película. Rafa, has podido ya verla, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? Yo la sensación muy positiva, muchos nervios, porque claro, hasta que no la hemos visto en pantalla grande, no nos hemos quedado con la sensación de wow, esto es otra cosa. Es una idea de un folio, verla en la pantalla es una sensación que para nosotros ya es un triunfo estar aquí, ¿no? Bueno, pues entonces, enhorabuena, disfrutad mucho de esta semana del estreno y que todo os vaya genial. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, venga. Carlos, tenemos más protagonistas, en concreto el protagonista de Nato Cero, El origen del mal. Dame unos minutos y te lo presento. Te los damos, Vicente, pero enseguida estamos contigo y nosotros continuamos en esta tarde. En una tarde en la que les vamos a pedir que hagan un ejercicio fácil, sencillo, no hace falta ni que se muevan ustedes del sofá. Cierren los ojos, imagínense cómo querrían que fuera el Alicante del mañana, el Alicante del futuro. Piénsenlo durante 3 segundos. Ya está, venga. ¿Cómo se lo han imaginado? Bueno, pues esto es la teoría, pero también, oye, poco a poco se va llevando a la práctica. Vicente es un experto en esto y es que desde hace unos meses lleva por las redes sociales su cuenta Alicante Imaginada y bueno, estáis imaginando un nuevo Alicante. Sí, bueno, así es. ¿Cómo surge la idea de repente poneros y a través de la inteligencia artificial crear el Alicante que os gustaría ver? Bueno, pues empezó por una exploración de qué es eso de inteligencia artificial, empecé a investigarlo y realmente me di cuenta de que se podía aplicar a Alicante, que había gente que lo estaba haciendo en cualquier lugar del mundo, en Nueva York, o en ninguna parte. Pero dije, no, es que esto es una herramienta muy potente para aplicarlo a las calles que yo conozco, a las playas que yo conozco, a la calle Quintana, a la Esplanada. De hecho, nos gusta mucho esto de los avances. Yo no sé si, bueno, imagino que sí que estás informado porque además eres arquitecto, aparte de una apasionada de la fotografía, de las redes sociales. Y bueno, a nivel sanitario, esto de las impresoras 3D se han dado cuenta que puede servir de algo. Y lo están empleando ya en prácticamente todo, donaciones de órganos incluso, para prótesis. En el caso de la arquitectura, la inteligencia artificial, ¿cómo va a servir? ¿Cómo va a ser esa herramienta? ¿Se va a poder incorporar? Pues sin lugar a dudas. Por ejemplo, con la medicina, yo no soy experto, pero sí que he leído de que está empezando a utilizarlo ya en algunos lugares para detectar previamente algún cáncer. Y en la arquitectura, que sí que es un ámbito que domino más, creo que es una herramienta tremenda a la hora de generar el anteproyecto, es decir, el proyecto básico, el proyecto del concurso de idea, y una vez a partir de ahí, tener claro qué se va a hacer, ya entraría el trabajo técnico del arquitecto de llevarlo a cabo, pero vamos, sin duda.
Desde luego, algunas de las imágenes que estamos viendo, no queremos que nos desveles cómo lo haces, pero sí que te vamos a preguntar cómo es un poco ese sistema para crear imágenes tan bonitas como estas y donde vemos un Alicante muy parecido, porque la base está, pero que tiene realmente una apariencia muy futurista. Sí, pues la manera de hacerlo es realmente muy sencilla, ¿vale? Yo creo que tampoco hay que ocultar nada, ¿no? Al final es describirle con un texto, una cosa se llama prompt en inglés, ¿qué te gustaría imaginar, ¿no? Entonces tú le dices, quiero imaginar esto, y lo escribes de una manera realmente un poco poética, con adjetivos interesantes, pensando muy bien qué idea quieres, ¿no? ¿Cómo este de redactado tiene sus consecuencias? Quiero decir, un texto básico, por ejemplo, no podría llegar a asemejarse a este que vemos, tienes que endulzarlo. Sí, sí, o sea, lo más importante es un poco endulzarlo, pero no tanto endulzarlo, sino tener muy claro qué quieres tú Claro, generar. los parámetros marcarlos muy bien. Sí, eso a los arquitectos o a un poco a los diseñadores nos pasa muy a menudo que el cliente llega con una serie de ideas y tú haces directamente las ideas que el cliente te ha dicho y luego al cliente no os responden. Y a veces es porque el cliente no sabe cómo expresar esas ideas y entonces tú haces exactamente lo que el cliente te ha dicho, pero no corresponde con lo que él buscaba. Un poco eso es lo mismo en inteligencia artificial. Si yo busco algo, pero no soy capaz de tener muy claro lo que quiero, la máquina me va a hacer algo erróneo. Ahora te has convertido un poco en ese cliente exigente, iba a decir otra palabra, toca narices, que tienes que darle una vuelta de tuerca siempre. ¿Esto te ha pasado? ¿Se te ha resistido algún proyecto que la máquina no te haya sabido entender lo suficientemente bien? Muchísimo. Constantemente. Hay muchos, o sea, tengo una lista con un montón de ideas ahí apuntadas y hay algunas que que le doy muchísimas veces de otra manera, qué manera puedo intentar hacerlo, lo redacto y no consigo que lo haga. Hay veces que es porque no consigo expresarlo bien y hay otras que es porque igual pues también la inteligencia artificial tiene un límite, ¿no? No se puede hacer todo, ¿no? Porque hay un pequeño límite, pero bueno, es poco el límite. Entre las ideas, entre las fotografías que hemos visto, algunas se han hecho muy virales. Además, este fin de semana, no sé si lo sabes, han empezado oficialmente las hogueras de San Juan, han empezado estas fiestas mayores de Alicante con el arranque en el pregón, y una de esas fotos que se han multiplicado en me gustas está ese edificio, ¿no?, de Les Fogueres dedicado. ¿Cómo surgió la idea? Sí, pues el edificio Hoguera era una cosa que quería desde el principio. Fue como, ostras, me gustaría ver en Alicante un edificio que fuese como una hoguera permanente, porque es siempre aquello de que las hogueras es algo tan espectacular, soy alicantino de toda la vida, y cuando se queman, pues hay un poco de lágrima, ¿no? El arte de lo efímero. Y claro, piensas, ya, pero ¿y si algo se quedase para siempre, ¿no? ¿Y si ese algo fuese el Museo de las Hogueras? Y lo intenté un montón de veces y no acababa de cuadrarme, hasta que finalmente pues ya me quedaron unas imágenes interesantes y ya las publiqué, y es verdad que a la gente le ha gustado. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo podría ser pues esa propuesta. ¿Esta es la del Museo de las Hogueras o no? Sí, es que creo que subí tres o cuatro. Hay una que a mí me gusta más porque está un poco más encuadrada más en frente, la Rambla, sí. en la Rambla de Alicante. Esa es la que estamos... Esa es en la Rambla directamente. Esto sería donde está la casa de Manuel, la casa de la festa, Manuel Ricarte, y oye, pues se convertiría en un atractivo turístico al final. ¿Todo esto tú crees que se puede llevar a la práctica? ¿Algunos de estos mini proyectos o grandes proyectos que estás diseñando? Sí, todo, a ver, tiene un coste, está claro, pero dependiendo del proyecto que se haga, en este caso igual tiene un coste un poco mayor, pero hay otros que son realmente muy sencillos. Por ejemplo, una en la calle Quintana, pues poner una serie de paraguas encima de la calle, que realmente el coste no es muy alto. Es verdad que hay una serie de permisos, ¿no?, y demás, pero bueno. Hay otras que es, por ejemplo, pintar una calle blanco y azul en el pavimento, que realmente no cuesta nada, o unos toldos,
Es decir, que hay un rango, ¿no? Hay algunas más caras, otras imposibles, diría yo, como Esta, por ejemplo, que estamos viendo, es imposible. se ve algo complicado por el Sí. hecho de que está incrustada en el mar, con la complejidad que ello conlleva. A ver, imposible en construcción no Impossible es is nada. nothing, que Es dicen nada, en pero, inglés. pero cuesta mucho. Es decir, a lo mejor esa pues pueden hacerla en Dubái, en Arabia Saudí, porque tiene muchísimos fondos. Por ejemplo, esa se podría hacer con impresión 3D, con materiales que resistan el agua y con muchísimo trabajo se puede llegar a hacer. Es decir, todo se puede hacer, pero bueno, hay un trabajo muy largo, mucha gente y mucho dinero. Otras son realmente económicas. Por ejemplo, hemos visto al inicio de la entrevista unas pérgolas situadas, creo que era al lado del Postiguet, Sí. entre palmeras. ¿Eso sería viable poder llevarlo a cabo en Alicante? Sí, o sea, de una manera simplificada, sí, por ejemplo, se puede hacer con aluminio, la estructura como de la palmera o de la pérgola, ir superponiendo una con otra, y entonces se podría hacer, enganchándolos. Yo creo que se puede hacer. Hay que estudiarlo, es verdad que... Hemos visto que has tenido mucha repercusión mediática porque has estado en diferentes cadenas, en diferentes medios, pero también repercusión social. En las redes sociales te han reposteado, que se suele decir ahora, incluso el concejal de urbanismo, Adrián Santos. ¿Alguien se ha interesado por este proyecto? Sí, bueno, es verdad que he tenido, por ejemplo, Rafa Mas o Adrián Santos o bueno, gente importante también, Som de Foc, de las Hogueras, la Asociación de Animales a Socal Grande, bueno, son Instagram como muchísima gente, ¿no? Y, o sea, que hay muchísimo interés, o sea, todavía, y de momento, bueno, hay un proyecto con los comerciantes de la calle Quintana, que, bueno, se han interesado, lo han compartido, vamos a ver si conseguimos llevarlo a cabo. Oye, para ti, ¿qué supondría el poder sacar de este sueño que empezó en las redes sociales a toda una realidad en la calle? Pues magnífico, o sea, es que no hay otra manera de verlo, porque a mí me gustaría ver ese Alicante, evitarlo, y la gente, me escriben un montón de gente en privado, que le encantaría vivir en la ciudad que yo imagino, ¿no? Como, bueno, una parte de mi granito de arena a mejorar Alicante, yo lo veo real y realizable, y hay que creérselo un poco, ¿no? Alicante imaginada, que cada vez lo es menos, porque, oye, quién sabe si se llevará a la realidad en un futuro no muy lejano. ¿Alguno de esos sueños que aún te quede pendiente por crear? ¿Hay algo que ya tengas ahí que aún se esté resistiendo por salir y ver la luz? Ostras, ahora mismo, así hago de pronto, tengo que mirarlo en el blog de notas que llevo ahí, pero a ver qué piense. Hombre, nos gusta que tengas incluso un blog de notas. Hombre, claro, pasa mucha gente por aquí, no todo el mundo ya usa un blog de notas. Ahora, como llevamos el móvil, es todo mucho más... Sí, bueno, lo llevas en el móvil. En el móvil. Fíjate, yo que soy muy romántico, digo, qué bonito. Qué bonito. Alguien que aún sigue con papel. En el móvil, no. A ver, yo qué sé, ¿qué te diría? Bueno, es que... Te estamos poniendo en un compromiso y haciéndote pensar. Vamos, ni que fuera esto quien quiere ser millonario. Tengo un montón hechas ya que todavía no he publicado, y luego las que todavía no he hecho, pues... no sé, a mí me gustaría hacer algo con Ninots, por ejemplo, algo también de Alicante, siempre estoy dándole vueltas. Acabo de subir una hace poco, bueno, ayer, que me parecía muy bonita, y es de una especie de pasarelas de mimbre para playa, para evitarnos quemarnos, el típico que cuando vas caminando te quemas los pies. Y además, el mimbre es un material sostenible, de Gata de Gorgos, de Alicante, es decir, que hay todo un estudio de mercado detrás. Claro, o sea, tampoco quiero que esto sea una cosa que no es realizable, quiero primero dar un toque de contribución al medio ambiente, al cambio climático, que creo que se puede hacer. Es decir, a mí no me gusta hacer, o sea, lo que hace mucha gente, el Papa disfrazado con plumas. Bien, claro, esto bonito, es hablando de inteligencia emocional, no que vaya Vicente y vista al Papa con plumas, que bien podría, pero no. Claro, que lo que busco es, hay imágenes de... Bueno, la gente está haciendo algunas cosas sin ninguna aplicación. A mí me gustaría darle una aplicación, entonces siempre intento ver, por ejemplo, desde placas fotovoltaicas, desde árboles, intentar algo que contribuya a la ciudad de Alicante, y realmente con sinceridad. O sea, incluso si lo llevo a cabo yo, bien, y si no, igual de bien. O sea, si he contribuido para la ciudad de Alicante
a mejorarla, fenomenal. Te hemos visto también sentado con Jorge Olcina, hablando y poniendo sobre la mesa la importancia que tiene también las ciudades más sostenibles, más verdes. En tu Alicante Imaginada vemos mucho de esto, vemos mucho árbol que también podría servir, ¿no?, para que fuera un pulmón verde. Sí, sí, bueno, hablando con Jorge Olcina, que la verdad que es un ponente espectacular y es un experto, aprendí un montón, porque primero aprendí que en Alicante hay muchísima más agua de lo que la gente cree, es decir, toda el agua residual podemos reutilizarla para riego, que en la excusa del agua no, si la utilizamos bien hay muchísima agua. Además, el Parque La Marjal, que se acumula sí, con... es un parque inundable. Claro, un parque inundable, es decir, hay agua. Y bueno, y también aprendí herramientas, una gran duna que protegía a la arena para que no se lavase toda la arena y desapareciese la playa. O sea, y realmente, en contribución con él, hicimos una serie de propuestas para la ciudad de Alicante que tuviesen un futuro real de cómo claro, nos ese gustaría... pensamiento, ¿no?, con Sí. la sostenibilidad. Sí, sí. Oye, Vicente, qué interesante, de verdad. Muchísimas gracias por venir esta tarde, por compartirnos y por invitarnos a imaginar un Alicante pues un poquito mejor de lo que tenemos, que ya es muy bueno. Sí. Vicente, esperemos que vuelvas, y ya con un proyecto realizado. Hombre, esperemos que claro. sea el que tienes ahí entre manos o cualquier otro. Hombre, Gracias por ha sido visitarnos un placer. y por pasar por esta explanada, está un poquito más tangible. sí, sí, ha sido un placer, encantado. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar, vamos a ir directos al Festival de Cine Vicente Hipólito, ya con uno de los protagonistas más ansiados de la tarde. Carlos, seguimos en esta sede improvisada de La Explanada con un tocayo tuyo, Carlos Olaya, protagonista de Nato Cero, El origen del mal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, tocayo. Carlos, coméntanos qué es lo que más te ha interesado de este personaje, de Andrés García, de Nato Cero. Mira, el guión era apasionante, es decir, de aquellos que te enganchan desde la primera línea y dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Tal, con unas acciones que van pasando una tras otra, estás totalmente perdido. Dices, va por aquí, no, ahora va por allí, tal. Aquellas cosas que realmente te llegan. Es una película tremendamente original porque, a diferencia de las demás en las que se define el perfil del asesino en función de la víctima, la relación con las víctimas, aquí no hay ni modus operandi ni relación entre las víctimas. Hay alguien que mata, simplemente, y sin ninguna motivación, simplemente, bueno, como quien pisa una hormiga, le da igual, ¿no? Entonces, claro, eso rompe todos los esquemas de los thrillers que estamos acostumbrados, ¿no? Carlos, he escuchado que Andrés García, el personaje al que interpretas, Sí. Tenía mucho que ver contigo. Bueno, a ver... ¿He escuchado mal? A lo mejor... No, a ver, yo me siento muy identificado con Eso, él. escuché. Sí, muy identificado porque es un hombre que ha antepuesto su trabajo a todo lo demás. Eso es algo que yo hice en una etapa de mi vida y entonces, claro, eso me permitió acercarme mucho a él. Y por otro lado es una persona que, consciente de ese problema que tuvo, quiere recuperar a su familia y le está costando mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hombre intenta hacerlo, pero claro, le viene esta investigación de una antigua alumna suya que ahora es policía y le dice, oye, no me dejes con esto, necesito que me ayudes, y al final la cabra tira al monte y el hombre se lanza a investigar eso, ¿no? Carlos, es la primera vez que haces de protagonista Sí. en un largometraje. Sí. ¿Cómo te sientes? Es horario de menores, ¿verdad? Puedes hablar tranquilamente. Bueno, todavía goteo. No, la verdad es que fue una experiencia maravillosa que un director como Gonzalo Crespo me llamara y me dijera, oye, he pensado en ti para esta película que es mi proyecto, que le tengo muchísima ilusión y quiero que la protagonices. Bueno, para mí fue increíble, ¿no? Después de más de 20 años en esta profesión, habiendo pasado por más de 100 series y una treintena de películas, que me llegue mi primer prota, imagínate, para mí fue la mayor alegría, ¿no? Y el mayor reto al mismo tiempo, porque no podía defraudarle, tenía que darlo todo, iba de un motivado que no veas, vamos, sí. Te escuchaba antes de la entrevista que esto crea adicción, vas a Sí. querer más. Bueno, mira, nunca voy a decir que no a un trabajo, a no ser que sea por temas que a mí me preocupen, ¿no? Por ejemplo, he dicho que no por temas políticos o por otras cosas, pero a un prota realmente me costaría mucho decirle que no,
Y solo se lo diría por esos motivos políticos, fundamentalmente. Pero sí, crea adicción, porque te permite buscar muchos más matices a esa interpretación. Tienes mucho más recorrido para que ese personaje viva todo lo que le va pasando, ¿no? Y te identificas muchísimo más con él que cuando es un personaje capitular en una serie o un secundario en una película, que son muy ricos, es decir, no hay trabajos pequeños, pero tienes menos oportunidades de darle recorrido, de darle todo eso que llevas dentro y sobre todo de dejarte habitar por él. Al final, crear un personaje no es que tú lo vayas a buscar, sino dejar que él te entre a ti, ¿no? Claro, es una gran responsabilidad Sí. estar casi presente en casi todos los planos o secuencias de la película, ¿no? Eso crea una adicción que no veas. O sea, cuando estás ahí esperando dices, bueno, ya me toca, ¿no? Sí. Carlos, tengo que decirte que me he sorprendido porque cuando me he documentado para preparar la entrevista, he leído un titular del 2016 que te voy a leer y quiero que me digas tú, ¿vale? El actor Carlos Olaya malvive pidiendo en el metro de Madrid. A ver, lo de que malviví es cierto, y que me fui al metro a pedir también es cierto. En el 2016 pasé un año en el que no me llamaba nadie. Entraban las típicas dudas existenciales. ¿Será porque ya tengo una edad en la que ya no puedo ser el padre de, pero tampoco soy el abuelo de? ¿Será que no hay papeles para gente de mi edad? ¿Será que yo soy malo y ya no me quieren? Te entran todas esas dudas. Un día llegué a mi casa, vivo con mi madre, entonces tenía 84 años ella, también es actriz, aunque ha trabajado muy poco, pero como actriz ella es poeta, y me encontré con que no teníamos ni comida en casa ni dinero para comprarla. Y le dije, bueno, mamá, pues no me queda otra que irme al metro, voy a leer unos poemas y a ver si nos quieren echar una mano. Y me dijo, voy contigo. Y digo, hombre, mamá, tienes 84 años. ¿Qué pasa? ¿No soy actriz y no estoy en paro como todos los de nuestra profesión? Pues adelante, nos vamos. Pasó el primer metro, iba lleno de gente y dije, bueno, mamá, vamos a esperar el siguiente. El siguiente iba vacío. Dije, mamá, aquí no vale la pena. Y al tercero entramos, pum. Y me presentaba como soy. Hola, los pasajeros, ¿no? Soy Carlos Olaya, soy actor, me recordaréis del Tiempo entre costuras o de otras series. Y como la mayoría de los compañeros y compañeras de profesión, estoy en paro. Y no tengo literalmente un duro para comer. Os voy a leer unos poemas con mi madre, que también es actriz, para que nos echéis una mano si queréis, pero sobre todo estamos aquí para denunciar una cosa, y es que todos los que estáis en este vagón sois víctimas de un robo. Porque si quienes nos dedicamos profesionalmente a la cultura no podemos vivir con dignidad de nuestro trabajo, a quienes les están robando la cultura es a vosotros. La gente reaccionó muy bien a aquello, aplaudían, tal, y gracias a aquello pude sobrevivir durante aquellos meses que eran nefastos. Y también, es cierto, me empezaron a llamar de series que se acordaron de mí entonces, y eso también me fue muy bien, ¿no? Esta es una profesión en la que siempre digo que o te matan de hambre o te matan de agotamiento, pero siempre te matan. Y si puedes elegir, que muy pocos pueden elegir, es mejor que sea de agotamiento. Ahora, también te quería decir una cosa. Me considero un privilegiado, porque he podido malvivir de mi trabajo, de mi profesión. La mayoría de compañeros y compañeras no, sobre todo compañeras, porque esta es la profesión más sexista que hay y todos los papeles, la mayoría, para personajes de 50 para arriba, están escritos para actores, no para actrices. Y eso es un verdadero crimen. Yo te diría que el 95% de los papeles que yo he hecho los podía haber hecho cualquier actriz y lo habría hecho seguramente mucho mejor que yo. Era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que a partir de los 50-60 es complicado para los actores y actrices, pero para las actrices es mucho más. Es la profesión más machista que existe. Y además, genéticamente, la mujer está mucho más preparada para identificar la comunicación no verbal que el hombre. Si tú ves un plano de escucha de una actriz, le pasan muchísimas más cosas, es mucho más rico que el de la mayoría de los actores. ¿Por qué? Porque está recibiendo muchísimos más inputs, muchas más cosas que está viendo que le pasan a su interlocutor, al otro actor o a la otra actriz. En cambio, los planos de escucha de los actores suelen ser mucho más hieráticos, ¿no? Se quedan así quietos y ves que no les pasa nada. Entonces dices, ¿cómo es posible que teniendo esa facilidad para interpretar las marginen y que cuando vienen a series o películas sean la mujer de, la amante de, la hija de o la esposa de? Dices, pero ¿y esto qué pasa? ¿Por qué no nos cuentan sus historias, que son normalmente mucho más interesantes que las nuestras? Carlos, últimamente hemos podido ver que te vas a incorporar a la serie 4 estrellas. En ella estoy, enhorabuena, ¿no? Sí, soy el malete de la temporada, estoy feliz, con un equipo maravilloso en Televisión Española.
y ha sido una apuesta muy valiente, ¿no? Lanzar una serie diaria de lunes a jueves a las 10 menos 10 de la noche, y la verdad creo que es una serie necesaria, porque hoy ves las noticias y todo son realmente malas noticias. Hay mucha fealdad, mucha dureza, mucha crueldad, mucha injusticia, y de repente, bueno, que te permitan relajarte un poco y sonreír, aunque sea, se agradece, ¿no? Y la verdad es que ha sido curioso. Me jubilé el año pasado cuando cumplí 65, no se lo dije a nadie, pero me empezaron a llamar. Me llamó hasta Campanella para ser el malo de la temporada que ha hecho de Los Enviados, que hemos rodado en Galicia con Miguel Ángel Silvestre ahora, y que se estrenará también muy pronto. Y estoy también haciendo un personaje más pequeño pero precioso en la nueva serie también de esta productora, que es Operación Barrio Inglés, y estoy feliz. Pues que dure la racha. Muchísimas Por gracias. ello. Enhorabuena por Nato Cero, el origen del mal, y disfrutar mucho de esta semana. Muchas gracias y vuelan abrazos, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues Carlos, nosotros nos despedimos por hoy. Vuelve a conectar conmigo mañana porque seguiremos contando toda la actualidad del Festival Internacional de Cine de Alicante. Muchísimas gracias, Vicente. Por cierto, gracias me ha sonado mucho a Pedro, que es mi mayor ilusión, poder dar un Goya. Ahí lo dejo. Señoras y señores, nos vemos mañana a partir de las 7:30, que esto también nos hace mucha ilusión, volver con todos ustedes una tarde más. Ahora les dejamos con Andrés Stein, con la actualidad de la comarca de Alicante, y con Aitor Baró, con la actualidad del deporte de la comarca, al menos de lo que queda de ello. Nos vemos mañana a partir de las 7:30.